¿Qué significa resiliencia para una persona con discapacidad? ¿Y de qué hablamos realmente cuando hablamos de inclusión? Hoy en Vulnerables, Valeria García Canoc nos explica por qué no podemos dejar nuestros cuerpos sin contar nuestras historias. Bueno, vale, estamos aquí en Vulnerables. Muchísimas gracias por venir, por tu tiempo. Siempre me parece lo más importante antes de empezar. Me interesa hablar de resiliencia en este espacio. Me interesa hablar de la invisibilidad de la discapacidad también. Siento que no es un país preparado para la discapacidad. Creo que tenemos mucho que aprender, mucho de qué hablar en relación a este tema. No sé si me permites preguntarte por tu diagnóstico y cuándo tú te enteras de esto. Mira, primero gracias por la invitación. Me ha tomado tiempo llegar acá, como tú sabes. El diagnóstico que yo tengo es un diagnóstico, el nombre del diagnóstico es atrofia muscular. Y me lo diagnostican al año y medio, más o menos. Chiquitita. Es el diagnóstico que le dan a mis papás. ¿Y de qué va esto? Es un deterioro muscular progresivo a lo largo de la vida, ¿no? Y aquí estoy. O sea, eso ha sido, ¿no? A lo largo de los años he perdido un poco de fuerza, pero no sé, digamos, es curioso, ¿no? Porque es una condición, pues uno nace con eso. Y yo siempre pienso que es diferente cuando uno nace con algo a cuando uno lo adquiere habiendo tenido una vida previa. Claro. ¿No? Claro. Para mí hay una diferencia sustancial porque en mi registro yo no sé lo que es hacer una serie de cosas, las puedo imaginar, pero no las extraño. Ok, me das algunos ejemplos, me parece interesantísimo. No, o sea, no es algo que yo haya sentido que he perdido, sino que como me son ajenas, las puedo fantasear. Yo cuando digo, por ejemplo, voy a llegar corriendo, para mí es llegar corriendo, y a veces mis amigas se matan de risa cuando me dicen, ¿cómo vas a decir corriendo? Porque estoy yendo corriendo, estoy yendo rápido. Es una metáfora, y el correr es de muchas formas, o vas volando, llego volando, nadie vuela, pero es un decir, ¿no? Y para mí eso siempre ha sido como una... No sé cómo decirlo, porque sí sé de gente que ha tenido, por ejemplo, accidentes, y hay un dolor que es diferente, creo yo, ¿no? Siempre hay un recordar, ¿no? Y yo tuve ese tiempo en el que fui, no sé, tablista, ¿no? Y me revolcó la ola y tuve un accidente en la columna, o qué sé yo. Mira, hay mil ejemplos. Esa cosa yo no la tengo. La sensación de pérdida, sí. ¿No? De que has perdido algo. Sí, no. Lo que, claro, me pasa es que, digo, he perdido un poco de fuerza, la que era mía, ¿no? Pero ese corte grueso no lo he sentido. O sea, en lo más profundo, no. Lo que sí creo que pasa es cuando aparece el mundo de afuera, ¿no? Cuando aparece el mundo de afuera, no sé cómo lo viven otras personas, pero yo siempre he tratado de ingeniármelas, porque así es mi forma de ser. O sea, eso es bien loco, ¿ya? Porque no hay una fórmula, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo tenía que subir al segundo piso en letras, en la Católica. Y yo decía, bueno, ok, no hay ascensor. Años 90, ¿no? Ahora ya tenemos ascensor, estamos top. Pero en esa época no. Entonces yo de pronto le decía, hola, a dos chicos que subían al segundo piso, seguro alguna clase como la mía. Y yo le decía, me acuerdo que iba con un señor que manejaba un carro que me hacía la movilidad, el taxi, no me acuerdo bien en esa época.
Ya después conseguí a alguien que me ayude, qué sé yo. Pero en ese momento yo les decía, ¿me puedes ayudar? Y se desconcertaban un poco, ¿no? Porque no sabían muy bien cómo ayudarme. Yo les decía, uno de acá, de un lado de la silla, y el otro de acá, y el señor iba atrás. Y les decía, como Cleopatra. Y ay, se reían con la idea del Cleopatra. Es como que tum, tum, tum. Y me trepaban. Y ya, yo estaba en el segundo piso, daban mis clases de estadística, matemáticas, lo que fuera. Y a la bajada era igual, no eran los mismos, eran otros. Hola, ¿me puedes ayudar a bajar? Ya, como Cleopatra. Y taca, 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 taca. Y he sabido ingeniármelas. Okay. Eso, ¿no? O sea, entonces cuando te encuentras con la realidad es adversa. O sea, es difícil. Yo tengo que decir, y creo que el estar acá es un privilegio. Yo tengo privilegios. Y esos privilegios abarcan muchas cosas. Y esos privilegios, creo, si tú tienes privilegios, tienes que usar esos privilegios para algo, ¿no? Y creo que tú me has invitado para eso también, para hablar de las discapacidades, porque yo tengo la posibilidad de hablarlas acá contigo, ¿no? Y tener privilegios significa poder ir a una universidad, a pesar de que hayan dificultades arquitectónicas. Poder contratar un taxi o un auto o un chofer que me lleve. Eso no se puede. En un país como este no se puede. ¿No? Acceso a la medicina, todas estas cosas que tanto se habla, ¿no? Pero creo que es ahí, cuando te encuentras con ese otro ser humano afuera que no te reconoce y te desconoce, es que comienzan a pasar como oye, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Yo no lo he vivido tanto, creo, pero lo veo en mucha gente, en gente amiga, gente cercana, a veces en pacientes inclusive. Que ese afuera es el que produce ese choque. Ahora, esta fuerza que tú traes, que la veo, que la siento, que la emanas, ¿tú te has sentido protegida en casa con este diagnóstico, con esta enfermedad? Me refiero a qué se le atribuye esta resiliencia, esta fuerza que tú tienes. Y pienso, no sé por qué, los padres, ¿no? Que nos ayudan cuando hay un reto en la vida a agarrar ese vuelo para poder nosotros alzar vuelo solos, eventualmente en la vida, ¿no? O pidiendo ayuda de un otro, ¿no? O sea, ¿cómo se lidió con el diagnóstico en casa? ¿Fueron ellos los que te dieron esta fuerza para la vida, este ingenio del que hablas? A eso me refiero. Tú sabes que, o sea, yo sin ese soporte creo que nadie vuela. Okay. ¿No? Ni una persona con discapacidad, ni una persona sin discapacidad. Okay. O sea, yo creo que sin el soporte familiar nadie florece, ¿no? Puedes no tener ninguna condición física y no poder volar. Y puedes tener una condición muy severa y volar. Exacto. ¿No? Sí, yo creo que ellos han sido una dupla muy, muy interesante, porque mi sensación ha sido de absoluta libertad. Okay. Absoluta libertad. O sea, yo no he sentido nunca, te diría jamás, una sobreprotección. Qué maravilla. Quizá una de mi tía bisabuela que me engreía y me apapachaba, pero no a besitos, sino, no sé, de muy chica me puso la primera máquina de escribir Olimpia. A ver, escribe, vamos, acá, y yo, ya, chica, te voy a enseñar a jugar ajedrez, traca la cabeza, te voy a dar estos libros, porque ella era bibliotecaria. O sea, había un mundo que crecía, ¿no? Pero que había un amor alrededor. Seguro que fue porque era la primera nieta, la primera bisnieta, por el lado de mi mamá. Pero ellos dos fueron como son hasta ahora. Dos seres que están
es como si estuvieran atrás, en el backstage. ¿Entiendes? Sí. Eso es muy lindo. Si tú me preguntas, ¿tu papá ha estado ahí detrás tuyo? Te diría no. Pero si tú me dices, ¿tu papá ha estado allí detrás tuyo? La misma frase, te diría siempre. ¿Entiendes? Es como, no ha habido ningún tipo de sensación de exceso, pero había en mí la seguridad de, si yo volteo, hay una mano que me va a decir, vale, ahí, hasta ahí, vale, calma, o vale, no cuenta conmigo. Y con mi mamá ha sido, yo te diría que igual, ellos siendo absolutamente diferentes, ¿no? Mi mamá ha sido una mujer que me dejó ser a mí y a mis hermanos, no a mí nomás. O sea, creo que era algo que nacía de su convicción sobre la belleza de la vida y la libertad, la felicidad en la libertad. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, ella acogía a mis amigos desde muy chica. Yo me iba, salía con mis amigas del colegio, que es todo un tema que a mí sí me gustaría hablar, ¿no? Que creo que va en la línea de la resiliencia. Valeria se va en su carro, con sus amigas, ya se verá quién maneja, y ella regresa. Mi mamá nunca me esperó. Jamás. Yo podía haber llegado a las 2 de la mañana un día o haber llegado al día siguiente y me quedé en la casa de una amiga. Y mi mamá me decía, ¿qué tal? Hola, Vale, hola, chicas. Perfecto. Había una confianza, creo yo, en que podíamos, mis hermanos y yo. O sea, había una confianza en la casa en que cada uno era capaz de hacerse cargo de sí mismo. Eso, y no era conmigo, o sea, era así la casa, ¿no? Pero ella siempre dice algo que hace poco que lo dijo y me llamó la atención. No sé qué estábamos conversando, la directora de la obra de teatro, ¿no? Porque nos sentamos un día a conversar las tres, y Nadine le dice, oye, ¿y Valeria siempre ha sido así? De vital, qué sé yo. Y mi mamá le dijo una cosa linda. Antes de que supiéramos el diagnóstico, o sea, no es que ella se hubiera repuesto al diagnóstico, se hubiera repuesto a la vida, como hubiera sacado fuerzas de donde no hay, frente al dolor se levantó, que también, ¿no? Sí, claro. Pero dijo una cosa que me quedó, la dijo tan ligera que era como que, si ahorita yo le digo, ¿te acuerdas? Me dice, ni me acuerdo. Pero esas cosas que son así, dijo, ella desde que era muy chiquita, 6, 5, 7 meses, 8 meses, era risa fácil. Así ella decía, citando a una tía abuela mía, que yo desde muy chiquita tenía algo, que era como un brillo, así me decía ella, así decía ella, era risa fácil, se reía con uno, se reía con otro, o sea, tenía esa cosa vital. Entonces, dice, a lo mejor llegó con eso, vino así. Claro, después, cuando nos enteramos, ¿no? Me dice mi mamá, yo me quedé como, wow, en shock, ¿no? O sea, me quedé como, y ahora, mi mamá tenía 19 años. Wow, 19 años. Chiquilla. 18 cuando me tuvo y a los 19 cuando se enteró, 19 años y medio, vale 20. Y dice que fue como que no podía registrar la noticia, ¿no? Los médicos, además, en esa época casi que le habían noticias terroríficas, ¿no? De qué me iba a pasar en la vida. Claro. Y ella se quedó así como... Y siempre, en los últimos tiempos, cuenta que algo dentro de ella, que no era ella, una cosa ajena a ella, como que algo habló, dice. Wow. Y dijo, bueno, esa frase que yo pongo en la obra de teatro, ¿no? Lo único que mi hija no podrá hacer es caminar. Y nada más. Uf. Pero ella dice, yo no lo dije.
algo en mí lo dijo. Es como, ok, vamos para adelante. Mi mamá nunca le he visto llorar sobre nada de estas cosas. Mi papá tampoco. Pienso que, claro, han sufrido, como, imagínate, yo me pongo en el lugar de ellos y yo digo, qué difícil. Pero le metieron punche y en verdad yo no registro sobreprotección. Pero sí una protección lo suficientemente sólida como para no se siente. ir avanzando, ¿no? Ir avanzando en la vida. Siempre, pero sí, ellos tienen algo muy interesante, que por eso cuando yo escribí la obra de teatro es un homenaje a la parentalidad, de alguna manera. Es un homenaje a los padres en general, no a los míos, sino a los padres, y un pedido a los padres que se hagan cargo de los hijos. Cualquier hijo, ¿no? Hacerse cargo de los hijos es amarlos así como son. Y es dificilísimo. A uno le cuesta, ¿no? Pero creo que eso es algo que a mí a mí, a mis hermanos, o sea, yo creo que eso es algo que ahí se germinó, ¿tú sabes? Eres el resultado, te lo he tenido que preguntar porque siento esta seguridad, este ingenio, digo, esto tiene que venir de un lugar seguro, ¿no? De una confianza básica, y eso, qué importante que lo hablemos, se dé en casa para quienes nos escuchen y de pronto tienen personas cerca con discapacidad. Qué importante es poder también aceptar, Micaela, aceptar a un hijo. No es tarea fácil, porque tenemos expectativas. Yo quiero que mi hija o mi hijo sean de tal manera, y nace un hijo con una parálisis cerebral, nace un hijo con un problema muscular como el mío, nace un hijo con alguna malformación, nace un hijo con síndrome de Down. Está por fuera de lo que tú esperabas. Y ahí hay un choque muy doloroso, muy difícil. Y hay que hacer todo un trabajo emocional de aceptación de que, bueno, pues los hijos son los hijos, y vamos a ver cómo hacemos para ayudarlos a que crezcan y que sean. Eso. Sean. Nada más, que sean, porque cada uno finalmente tomará su propio camino, ¿no? Sí. Eso es algo. Pero hay otra cosa que a mí me da la impresión, y que lo voy a comentar acá porque creo que este es un buen lugar para poder hablar de este tema. Cuando tú hablas de la seguridad y de la resiliencia, mira, hoy en día hay todo un boom sobre la inclusión, ¿no? Y se piensa que la inclusión, por ejemplo, de los chicos en los colegios regulares, ¿no? Chicos con alguna discapacidad física, es la salida. Y yo estoy absolutamente en desacuerdo. Y va a ser como algo que va a ir en contra de todo lo que se habla hoy en día. Y te voy a decir por qué. Donde yo estudié, todos teníamos una dificultad física. ¿Qué significa eso? Ya entendí a dónde vas. Tú no eres el diferente. Ya entendí a dónde vas. Y al tú no ser el diferente, ya lo sentí, no te sientes inseguro. Uf. Qué fuerte, lo acabo de sentir. Y la inclusión, hoy en día, yo me hago la pregunta, ¿para quién es la inclusión? ¿Es para la gente con discapacidad o es la inclusión para el sistema que debe incluir, o es la inclusión para los chicos, entre comillas, normales, vamos a decir, o aquellas personas que no tienen una discapacidad van a tener a 2 o 3 compañeros con una discapacidad y se van a sensibilizar. Gran paternalismo. ¿Quién quiere paternalismos? Yo no quiero que me miren con cara de, ay, qué linda, qué luchadora, qué buena. Ay, ¿no? Todos juegan fútbol y de pronto, él no juega fútbol porque no puede, pero pues así de ruedas. No importa, vamos a armarle un esquema especial. ¿Por qué? Ese chico también puede jugar fútbol. En mi colegio jugaban fútbol. El arquero tenía parálisis cerebral y todo el rato le metían gol. Todos, uno con muletas, uno había tenido un accidente y no tenía una pierna porque había venido
de algún lugar que había tenido un accidente, otro que tenía polio, en esta época no existía la polio, pero había muchos con polio, con sus muletas, y el que estaba en silla de ruedas estaba en el otro barco, porque tenía algún problema de las rodillas, de las piernas para abajo, pero unos brazazos. Entonces tiraba las manos y tapaba el arco. El fútbol era un vacilón. Ese es un ejemplo tonto, o sea, es una cosa común y silvestre. No es nada tonto. O sea, lo que quiero decir es que nos las pasábamos bomba. ¿Me entiendes? Uf. Allí no había el que era distinto. Pero sí había la chacota, sí había la burla, había el cabezón, la gringa, el tarado, el cuarto de pollo, ¿no? Pelado, había, mira, lo inevitable. Chapas con autoridad, además, porque no te voy a decir yo a ti, cuarto de pollo, si a mí me dicen el pelado, porque esa es la esencia de la adolescencia, la esencia humana. ¿Quién no chacotea a un otro igual que tú? Entonces, ¿qué pasa? Te fortaleces, te enamoras y te hacen caso. Tan gran detalle para la adolescencia y la infancia. Te enamoras en un colegio regular, te enamoras y no te miran. Puede que sí, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque claramente hay otras chicas que tienen otras posibilidades. Y cuando tú sales a la vida, ya has tenido amores, desamores, vida sexual, peleas, has cantado, has llorado, has tocado guitarra, has jugado fútbol, has nadado, te has ido de viaje con tus amigos, te has mechado, se mechaban, a pelea limpia, sangre, a la enfermería, curita, límpiense, vayan al salón. Claro. Eso te da una resiliencia, una capacidad de pararte sobre tu propia personalidad, que yo te digo, ya cuando entras a la universidad, ya tienes ya estás, pues Micaela, ¿entiendes? Ya llegaste y claro, hay una escalera. ¿Qué haces? ¿Me ayudan, por favor, como Cleopatra? Porque ya tienes un recorrido de 16 años atrás, o 15, o 11, en que tu personalidad se ha cohesionado. Uf, he sentido hasta, ¿cómo se dice? Piel de gallina. ¿Me entiendes? Entonces sí, yo creo que toda la problemática de la inclusión hoy tiene que ser repensada. Ha habido todo un boom en los últimos 20 años sobre abrir los colegios regulares y que tiene que haber una cuota. ¿Qué es eso de una cuota? Nadie nos hace un favor. ¿Por qué te tiene que hacer una cuota? ¿Para quién hacen la cuota? Okay. ¿Para quién? Para que el colegio esté dentro del sistema, ¿no? Del ministerio, para que los chicos no discapacitados o las chicas no discapacitadas tengan vínculo con una niña con alguna dificultad cognitiva o física y tengan mayor sensibilidad. Yo creo que por ahí va. Yo creo que la idea es una buena idea, pero no han pensado en la persona que tiene una discapacidad. Han pensado más en el otro grupo. Entonces finalmente terminamos excluyendo. Okay. Es una paradoja. Ok. Valeria, te entiendo, sí, lo entiendo perfectamente y agradezco que hayas tenido la valentía de compartirlo y de decirlo, porque lo he sentido, lo acabo de entender desde un lugar... Es otro lugar. Sí. Entonces, eso, si tú me preguntas, discapacidad y resiliencia, yo te diría, nace en la infancia y en la adolescencia, pero nace de un lugar seguro con otros similares a ti, en los que el espejo de ese otro total es alguien similar, nunca igual, nadie es igual, pero que te da la tranquilidad de
soy inteligente y puedo, soy bonita o fea, me chotean como a la otra, sí, me enamoro, me beso, sí, ay, nos metemos al baño, ¿no? Detrás del árbol, sí, no, vamos a ir a sacar moras, mentira, no vas a sacar moras, te vas a ir a chapar con el enamorado, ¿me entiendes? Sí, atrás de la capilla, sí, detrás de la capilla, ¿me entiendes? Sí. Eso lo hacen todos. Y lo hacen todos los adolescentes. Entonces, esa porción de vitalidad, los chicos con discapacidad la tienen que tener. Ok. Wow, vale, tú eres psicóloga, sí. Estudias psicología. ¿Qué tanto la psicología te ha permitido hablar, entender, aceptar, o en realidad tú ya estabas cuajada antes de estudiar psicología? ¿Qué tanto la psicología y la discapacidad se atrajeron o no tienen nada que ver? ¿Tú estudiaste psicología para entender un poco más el cerebro, el ser humano, el comportamiento por la condición o no? Creería que no. Ok. Creería que no. Ahora, ¿te ha ayudado de alguna manera? Okay. Claro que sí. Sí, además cuando uno estudia psicología se ve en todos los libros, o sea, te sientes loco por todos lados. Cuando comienzas a estudiar dices, yo tengo esto, yo tengo aquello. Pero nos pasa a todas, ¿eh? Sí, todos estudiábamos en la universidad y decíamos, oye, yo creo que estoy medio loca, mira, no, yo tengo depresión, no, yo tengo, de todas maneras ansiedad, no, yo estoy pero para el gato, o sea, pero no, quizá inconscientemente ha habido una intuición reparatoria de algo, pero si tú me dices a nivel consciente, yo creo que cuando a mí me interesa la psicología, yo estaba en cuarto de secundaria y habían temas familiares en mi casa que no terminaba yo de entender y que me interesaba entender. Y en los libros de psicología había una parte que era psicoanálisis y era lo que a mí me interesó. Y yo recuerdo que decían, deben haber otras razones que expliquen lo que pasa en mi casa, que no me terminaba de gustar, ¿no? Momentos en la adolescencia que hay discrepancias, hay como choques. Y recuerdo haber dicho, yo quiero entender. Pero quiero entender como la dinámica de mi casa, la dinámica de mi gente, más que entender mi dinámica. Okay. Pero a nivel inconsciente seguro que sí. O sea, es imposible no pensar que en ayudar a un otro, uno también intenta ayudarse a sí mismo en un momento dado. Pero después, creo yo que cuando uno evoluciona y, qué sé yo, cuando comencé mi propio proceso de terapia o de análisis, creo que eso es lo que a mí me dio más fortaleza para entenderme, ¿no? Y me ha costado muchos años y creo que sigue costando, o sea, nunca acaba uno de conocerse, ¿no? O sea, a veces yo casi que nací de frente al diván, ¿no? El diván me la cuna, el diván con la cuna. Cada vez se hace más amable, ¿no? Ese diván cada vez se hace más calentito, más rico, colchoncito, sí. ¿No? Al inicio. Da miedo, porque claro, uno se enfrenta con más como a la guerra contigo mismo. Fantasmas, ¿no? Sí. Yo creo que sí, en que de hecho hay una relación que en el inicio no la vi, después la vi, pero nunca la discapacidad fue un elemento central en mi propio análisis. Ha sido parte de muchos temas relacionales. O sea, qué sé yo, en relación con mi hija, en relación con mis parejas, en relación con mi trabajo y temas con pacientes. Pero algunas veces ha sido como, qué sé yo, qué rabia, ¿no? Tal cosa. Pero
nunca como el core, nunca ha sido lo central, pero siempre ha estado. O sea, atraviesa tu propia vida porque es tu cuerpo. Claro. ¿No? Yo creo que ahora, a esta edad, después de tanto tiempo caminado, no es por gusto que yo escribo la obra de teatro, que es una autobiografía, no es testimonial, porque se le llama autoficción, porque hay partes que son mías, hay partes que son de otros, hay tejidos mixtos, no lo actúo yo, lo actúa Vero. Por alguna razón, en ese momento, algo en mí decide que ya puede hablar de un aspecto íntimo sin temor a que pueda ser compartido incluso en el consultorio, ¿no? Cuando me preguntan, lo contesto, ¿no? Porque es algo que es una realidad y que creo que es importante que lo sepan sin dar detalle, ni mucho menos, sí, porque pienso que no debe ser una interferencia que genere mayores fantasías terroríficas, ¿no? ¿Qué va a pasar contigo? Creo que ese es un tema. Y pasa, y vuelve a repasar, y pasar, y algunas veces toma forma más fuerte en sesión, ¿no? En el tiempo de la obra de teatro, muchos pacientes movilizados, pero fue increíble lo que salió. Y otros pacientes se lo tomaron más tranquilo, aparentemente no. O sea, cada persona como que lo asimila desde su propia realidad. Entonces, hay gente que no le hace mucho clic, y hay otros que sí. Entonces, todo sirve. La realidad de allá afuera sirvió. Y estar acá ahora, después de un par de años creo que conversamos contigo, puedo hablar de esto porque creo que me siento más libre también de poder compartir estas vulnerabilidades porque no solamente somos psicoanalistas, psicólogos, somos humanos, y esto sirve para otros, para mí, para ti, para los que nos graban, para todos, ¿no? Yo siempre digo, ¿quién no tiene a alguien en su mundo con alguna dificultad? Incluso no física, mental. Entonces, ¿cómo aceptar a un otro? Porque eso es de lo que estamos hablando, es cómo aceptas a un otro diferente a ti y cómo lo empujas en su diferencia a volar. Creo que de eso se trata. Y en ese volar está la resiliencia, está la capacidad de sacar cosas. Y yo ahí sí creo que los padres, la familia, los maestros, los colegios son esenciales. Y reconocer nuestros propios miedos también, porque aquello que me interpela de ti tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces es también hacerme cargo de mi ansiedad o de mi expectativa, ¿no? Y de mis miedos, que muchas veces depositas en el otro. Sí. El arte, ¿no? Justo me llevaba al tema del teatro, que ya lo mencionaste tú, el arte como un proceso también de integración, de sanación, porque claro, el psicoanálisis es fabuloso, yo me psicoanalizo hace años luz también, ¿no? Pero encuentro en el arte, a mí en lo personal la poesía, ¿no? Me toca de una manera que me fascina, pero en la pintura, en el acuarela, en el teatro, ¿el arte sana, Valeria? Totalmente. Ok. Totalmente. ¿Por qué? No lo puedo explicar con palabras. Es difícil de explicarlo a través del lenguaje. Creo que sana porque es capaz de transformar algo en otra cosa sin que te des cuenta. Pasa por otros conductos. Otros conductos, ¿no? Yo comencé en la pandemia a hacer collage. Ya no hago, ahora ya de pronto dejé, pero yo sin el collage en la pandemia no hubiera podido, creo que, sobrevivir. O sea, sí, ¿no? Pero es un decir, o sea, hubiera estado. Y yo me acuerdo que cortaba con una rabia y decía, voy a comprender de qué. Y decía, ¿para qué? Y yo creo que mi mamá, que es artista, me decía, Valeria,
algo está dándose dentro de ti, me decía. Algo se está moviendo dentro de ti. Decía, ay, qué tanto. Estaba molesto, estaba porque estábamos encerrados, porque, en fin, 1000 cosas pasaban alrededor en el mundo. Y comencé a crear. Y ahí pasó. Dejé el collage, pasó la pandemia. Y retomé la escritura del teatro, que había comenzado hace muchos años. Y un día, como si fuera un vómito, escribí la obra mal hecha, en linealidad, pero fue como una catarsis. Sí. Y allí yo dije, algo se había estado moviendo, pero no sabía por qué canales, ¿no? Y hay otra cosa que es bien bonita, y creo que el arte también te lleva a poder soñar. Despierto, pero dormido, o sea, me refiero a... Sí. En un estado... tú en la noche, sí. yo sueño mucho, y el arte es como un estimulador también de creatividad interna. Entonces yo creo que la curación, la sanación, llámalo como tú quieras, se da también a través de esos canales, ¿no? Sí. Además, el título de tu obra lo tenía subrayado porque es un título fuerte, ¿no? Claro. No puedes dejar este cuerpo sin contar esta historia, casi como una urgencia. Sí. ¿No? Y ese titulazo, así... Ese título nació un poco del diálogo con una gran amiga que es Angie Ferrero. ¡Ay, Angelina! Angie, sí. Ella estuvo muy cerca, digamos, a la edición y a la articulación del texto, ¿no? Porque yo lo había hecho de una manera y me decía, tú haces collage, tú trabajas haciendo como piezas recortadas, inventemos una fórmula distinta. Y ella me ayudó muchísimo en la... es como si mi pieza era más plana y ella le dio como arquitecta dimensión, ¿no? Okay. Y recuerdo que conversando, ella me dice, yo ponía más cortos, y me dice, no. Y creo que con ella fue, oye, este cuerpo no puede dejar de estar sin contar esto, ¿no? Okay. Entonces ahí como que, oye, sí, ¿no? Y yo me acuerdo que decía, es larguísimo, no importa. Me decía, sí, ¿no? Vamos. Y es un llamado de atención también porque... es un título que puede asustar, ¿no? Me acuerdo que es fuerte. Es fuerte, ¿no? Sí. Oye, porque parece que no puedes dejar este cuerpo, es como que, y ahorita te vas a morir. Sí, ¿no? Te lo pregunto. Sin contar esta historia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Se te mueve el piso, claro. O sea, fue como wow. Fue wow. Sí, y en una publicación que hizo César de María, que es un dramaturgo, amigo, ¿no? Dice que fue a la obra de teatro con la expectativa de escuchar un dramón. Y se llevó lo contrario. No podía creer, porque claro, la versión que da la obra sobre la discapacidad no es un drama, ni un lamento, ni un pobrecito. Es un canto a la vida, es un canto a la libertad, justamente a la risa frente al dolor, a la supervivencia frente a las adversidades de la pandemia. Entonces me gustó mucho como dijo, yo fui con el prejuicio de encontrarme con un dramón que iba a llevar casi que el pañuelo, y me encuentro con que era un brillo, ¿no? Y claro, ese brillo, yo no estaba en el texto, pero el brillo lo puso la directora también, el ritmo lo puso la directora, Angie, que era la que se encargaba del montaje, y además de la dirección adjunta, Verónica le puso, fue un trabajo de equipo, o sea, fue como que un trabajo de varias, ¿no? De varias mentes y varias voces, pero sí, no puedes dejar este cuerpo porque uno no puede dejar quien uno es, o sea, esto que uno es sin contar esto, ¿no? Uno no puede pasar por la vida sin contar estas historias, o sea, en realidad estas historias. Y además, muchas veces estamos tan peleadas y peleados con el cuerpo, ¿no? Que creo que es un tema aparte, ¿no? Para empezar a reconciliarnos y amistarnos con este cuerpo. En mi caso, ¿no? Yo me acuerdo de chiquillas, somatizaba mucho, ¿no? Me daba nervios, inclusive me llamaba el chico para hacer, yo estaba con la náusea, con el vómito, tenía que cancelar las citas, o sea, ¿no? Sufría mucho y me costó, y peleaba con mi cuerpo, ¿no? ¿Por qué, Micaela, eres tan fragilona, ¿no? Y creo que mi discurso cambió cuando empecé a investigar más acerca de
la conexión del cuerpo con la mente, con las emociones, integrar, ¿no? Ver qué había detrás, cuáles son esos mensajes, por qué este cuerpito estaba tan asustado, ¿no? ¿Por qué este sistema nervioso estaba tan en alerta, ¿no? Y luego mi camino, mi búsqueda, creo que se dio mucho al amistarme, ¿no? O sea, las respuestas a esta búsqueda llegaron cuando empecé a amistarme con el cuerpo, ¿no? Tú te amistas con el cuerpo y llega los tesoros, ¿no? Los regalos, se develan tantas cosas, ¿no? Entonces, qué importante es también revisar la relación con el cuerpo. Uf, es fuerte, somos de nuestro cuerpo. Sí. O sea, como eso, ¿qué más, no? O sea, yo mi cuerpo lo quiero y lo cuido bastante. Bien. Pero sí, claro, miro mis manos, por ejemplo, siempre le decía a Nadine, ya ver, ay, no son feas, porque claro, con los años, estos dedos, así yo digo, se han adelgazado porque no hay músculo. Y claro, todos lo notan. Seguro yo antes creía que no lo notaban, ahora lo notan. Porque claro, son manos de una mujer de 53 años que además tiene algo con los músculos. No me encantan, pero son mías y sirven, funcionan. Me pinto, las quiero, viven heladas porque tengo las manos heladas. Miro mi cara y digo, ¡oh! Estoy envejeciendo. Digo, eso nos pasa a todos. Ay, que la papa, ay, que los ojos, ay, que no sé qué. Digo, bueno, hay partes de mi cuerpo que no me gustan, claro, por supuesto. Hay partes que me gustan un montón, por supuesto. Me encantan, hay partes de mi cuerpo que me encantan. Y así somos. Y es decir, bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. Y nada, y tampoco detenerte tanto en eso. Okay. Creo que también es eso, no quedarte atrapado y fijado en, no sé, pues si estos dos dedos son más flacuchos y más duros, ya, pues ahí están. Si, no sé, tienes barriga o no tienes barriga, si tus piernas son muy gruesas o muy delgadas, si tienes, no sé, muchas boobies o no, hay gente que sufre. Digo, ya, pues ya está. Esto es, porque si uno se queda dando vueltas todo el rato en eso, ahí sí que te metes en un hueco y no sales. Y hay otras tantas cosas en la vida por hacer que pierdes tiempo, creo. Te escucho y llega esta frase a mí que es, creo que se resume, la vida será lo que habrás hecho con lo que te fue dado, ¿no? Qué bonito. Y yo te siento y digo que tu vida es un ejemplo clarísimo de lo que uno puede hacer con lo que se le fue dado, ¿no? De resiliencia, de mirar a la vida, de aceptación y eso, y de no detenernos tampoco. Yo te voy a confesar, Vale, antes de que llegues, yo estaba un poco nerviosa, ¿no? ¿Cómo será? Además no hay una sola rampa en esta quinta, entonces yo tenía un poco de vergüenza también, ¿no? O sea, como... y de verdad llegaste y me di cuenta que era todo un tema mío, ¿no? Que nos falta y que hay que normalizar esto y hay que hablar de eso. Incluso también por decir... Hay que hablarlo. Me daba nervios, ¿no? También me da nervios porque no sé cómo comportarme. ¿no? Eso que dices a mí me parece lindo porque sí hay que hablarlo. Sí hay que hablarlo y preguntar. Como cuando me mandaste el mensaje, me dijiste, por si acaso hay 3 escalones. Y yo los miré y te dije, no, Fresh, no te preocupes, bien. Y cuando llegué me di cuenta que 2 de ellos eran cómodos, pero el tercero era más alto. Te dije, uy, qué problema. Bueno, no es de muerte. Debe haber más gente, además de Micaela. Ya vemos. Si no, le decimos a un señor que pasa por la calle, señor, me da una manita para subir el escalón, no es nada. Pero hay que preguntar, la gente tiene miedo de preguntar, Sí. pero también es cierto que muchas personas con discapacidad, y eso es no puedo decir un jalón de orejas, porque, caramba, cada persona trae su propio drama y su propio dolor, y no todas las historias tienen el privilegio que tengo yo, porque es que lo tengo. Y por eso digo lo de la inclusión, para que algo se haga. También creo que es como una denuncia, oigan, ya pues, ¿no? A veces mucha gente se molesta. Mucha gente con discapacidad tiene una cierta amargura y la proyecta y genera algo de, uy, no, a mí no me pregunten, a mí no me pregunten. Y creo que ahí hay mucho por chambear. Y entonces la gente se paraliza. La gente que no tiene una discapacidad se queda como, ¿cómo voy a preguntar? Claro. ¿No? O hay un escalón. ¿Por qué hay un escalón? Yo veo que dicen, yo digo, tranquilo, hay un escalón.
Sí, pero es que debería haber rampas, accesibilidad. No hay. No estamos todavía en eso. No estamos listos para tanto. Ya tenemos rampas en las esquinas, en algunos ya tenemos un montón de sensores, ya hay baño para discapacitados, ya hay baño, hay cosas para los ciegos, ya hay. Vamos avanzando, no podemos pedir todo. Claro. Entonces, pues se molestan. Pero creo que la molestia es porque hay una frustración muy grande también ahí detrás y que es entendible, ¿no? Porque las condiciones en la vida son mucho más adversas que las que he tenido yo. O sea, yo en realidad yo tengo suerte. He tenido suerte. Y he sabido usar mi suerte. Sí, te lo iba a decir. He sabido usar mi suerte. Y quizá viene otra persona y te cuenta otra versión de la realidad. Y es totalmente válida. Porque a veces la misma familia no acepta, rechaza, margina. Y uno dice, ¿cómo luchas contra eso? Claro. Entonces, no sé, yo a veces cuando dicen que tú eres un esto de valentía, yo digo, no lo siento tampoco. Okay. Tampoco siento que sea una cosa, porque me lo han dicho muchas veces, yo digo, no, hasta creo que me incomoda, no por mal, sino porque digo, no me cuesta, pero no me ha costado tanto. Okay. Me ha costado. La gente dice, pero qué loco, ¿cómo no te va a costar si no te puedes ni mover? Y tal. Sí, pero hay algo que siento que fluye. Y eso me ha dado a mí, no la sensación de que valiente soy, banderada, pero hay gente que realmente le cuesta. Y yo lo veo en amigas. Y lo veo y digo, caracho, qué complicado. Por ejemplo, personas que no se les entienda en el lenguaje. Gente que tiene parálisis cerebral y que tienen una inteligencia normal y que no hablan bien. ¿Cómo te vinculas? Mi potencia está en mi palabra. Mi lenguaje y mi cabeza mueven el mundo. La persona que quiere vincularse y su boca, su lenguaje, no puede, ahí sí estamos en una situación mucho más delicada. Y la gente hace esto, para atrás. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo hacer? Romper la barrera. Yo tengo una amiga que dice, pregúntenme. Bien. Cuando no se le entiende, pregúntame 10 veces hasta que me entiendas y no te escribo. Ella hace el intento para que la gente la entienda. Y a veces la gente, sí, como que no lo entiende. Y ya me dice, o sea, no me han entendido, me han dicho, me están hueveando. Y yo digo, sí, pues, pregunten, ¿no? Creo que hay mucho miedo al encuentro de lo distinto. Sí. Ay, qué importante haber tenido, Vale, esta conversación contigo. Yo de verdad te agradezco un montón, porque además me ha servido a mí, yo egoístamente, ¿no? Me ha servido a mí también para quitarnos también nuestros propios miedos, ¿no? Y afrontar la vida desde otro lugar también, ¿no? A quienes nos están viendo, así como ya para cerrar, qué importante, y eso es algo que sí, desde que te vi, dije, esta mujer tiene algo especial, ¿no? Y te pregunté por tu entorno, te pregunté por tu familia, ¿no? Sí. Entonces, a quienes nos están viendo, a quienes tienen a alguien en la familia con discapacidad, así brevemente, ¿qué les dirías, no? Acéptenlos, quiéranlos, escúchenlos y ayúdenlos a ser libres. Perfecto. Eso es. Muchísimas gracias, Vale, te pasaste. Micaela, por la conversación. Sí, hablarnos sana. Sí. Wow. Hablar sano, así es. Bacana, muchísimas gracias. Yo creo que, ¿no? Hemos linda conversa.